personas que producen sean perezosas, eso significa que una cosa va a valer más o menos, sino él es muy claro en que el valor está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Y a qué se refiere con eso? Es el requerido para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y con el grado social medio de destreza e intensidad del trabajo. Ok, aquí hay muchas cosas que están de por medio, hay muchas variables, ya está la variable destreza, ya está la variable intensidad del trabajo, ya involucra un promedio de todos los productores, entonces ya se empieza a poner más complejo que como en el caso anterior, que del tiempo de trabajo necesario es en abstracto, puede servir para referirse a un productor, puede referirse a un productor abstracto y ya. No, aquí ya estamos hablando de productores de carne y hueso, llamemos. Y Marx nos comenta que el conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad, representado en los valores del mundo, de las mercancías, hace las veces aquí de una y la misma fuerza humana de trabajo, por más que se componga de innumerables fuerzas de trabajo individuales. Okay. Otra vez, un lenguaje muy elegante, pero nos está diciendo que existe un universo de mercancías, que es ese valores del mundo de las mercancías, una fuerza de trabajo promedio o una fuerza de trabajo que hace las veces como si solo existiera una única fuerza humana de trabajo en todo ese sector productivo o en todo ese lugar y que está compuesta por innumerables fuerzas de trabajo. Puede ser que en un caso esté compuesta por 10, en otra 100, en otra 1.000.000, no lo sabemos. Esto ya se vuelve más complicado de expresar. Sin embargo, gracias a que ya se explicó el concepto de tiempo de trabajo necesario, es más fácil expresar el tiempo de trabajo socialmente necesario como el cociente del tiempo de trabajo total, por eso la L mayúscula. Si vemos en la diapositiva anterior, el tiempo de trabajo necesario tiene la L minúscula y la Q minúscula en el denominador. En este caso, como es el tiempo de trabajo socialmente necesario, tenemos una L mayúscula para referirse a todo el tiempo de trabajo ocupado para producir lo que en el denominador está como el total de las mercancías, que es esa Q mayúscula. Y pues entonces el tiempo de trabajo socialmente necesario también se puede expresar como el inverso de las fuerzas productivas. Pero aquí aparece una F mayúscula porque esas fuerzas productivas no son las de un productor, sino son las fuerzas productivas de todo el sector, refiriéndose al promedio de todo el sector. Ok, aquí puede parecer muy oscuro porque nos dice que el tiempo de trabajo socialmente necesario es el promedialmente necesario. ¿A qué se referirá con promedialmente necesario? Eh, y otra vez citando a Marx, dice, cada una de esas fuerzas productivas de trabajo individuales es la misma fuerza de trabajo humano que las demás en cuanto posee el carácter de fuerza social media y opera como tal fuerza de trabajo social media. Es decir, en cuanto a la producción de mercancías, solo utiliza el tiempo de trabajo promedialmente necesario o socialmente necesario. Y el valor individual de algunas de esas mercancías estará por debajo del valor de mercado, es decir, que se requerirá menos tiempo de trabajo para su producción de lo que expresa el valor de mercado. El de otras estará por encima de él. Por una parte, habrá que considerar el valor de mercado como el valor medio de las mercancías producidas en una espera, mientras que por la otra habrá que hacerlo como el valor individual de las mercancías que se producen bajo condiciones medias de esa espera y que constituyen el grueso de los productos de esa misma. Ok, ¿qué nos está diciendo? Primero, tiempo de trabajo promedialmente necesario. Segundo, que como es un promedio, van a haber algunas empresas o algunos productores en el sector o en la espera que van a encontrarse por debajo y por consiguiente algunos se van a encontrar por arriba. Y entonces ese valor individual al que se refiere Marx, que es el tiempo de trabajo necesario individual de los productores, significa que también puede estar por arriba o por debajo del tiempo de trabajo socialmente necesario. Okay. En la diapositiva anterior lo que nosotros vimos es un cociente del total del gasto de trabajo L mayúscula sobre el total de mercancías producidas Q. Eso es un promedio, pero no está visto de la manera en la que nosotros usualmente calculamos el promedio con nuestras calculadoras. ¿Cómo llegamos a ese promedio? Pues resulta que se llega con la media aritmética ponderada. Y la pregunta, después de saber qué es la media aritmética ponderada, es ¿cuál es ese ponderador que nos permite llegar al resultado L entre Q? Y ese ponderador es la cuota de mercado o el share de mercado de cada empresa en el sector, que se puede expresar como el cociente de Q minúscula de cada empresa sobre el Q
que es el total del mercado. Aquí no estoy utilizando subíndices, podríamos poner como subíndice de la Q minúscula una E para... Y entonces, ¿cómo se calcula el tiempo de trabajo socialmente necesario? Utilizando la media aritmética ponderada. Ok, esta es una definición y tal cual es. En el numerador se tiene que poner la suma del valor del número que se tiene y cada uno de esos números se tiene que multiplicar por su respectivo ponderador y se suma todo eso para obtener el resultado del numerador. Y en el denominador se suman los ponderadores. ¿Ok? Esa es tal cual la definición. Y en la parte de abajo lo que observamos es cómo al sustituir el tiempo de trabajo necesario de cada una de las empresas multiplicado por el ponderador de cada una de las empresas, que es su cuota de mercado, ¿qué ocurre? El 1 entre Q de la Q mayúscula sale de la suma porque es una constante. Las Q minúsculas se cancelan porque una aparece en el numerador y la otra aparece en el denominador. Y entonces lo único que nos aparece es la suma total de las Ls. Pero si sumamos todos los tiempos de trabajo de todas las empresas del sector, pues llegamos al total de horas en el sector. Y ahora, en el denominador, lo que tenemos es la Q minúscula, la suma de los shares de mercado, que son los ponderadores. Como la Q mayúscula, el inverso de la Q mayúscula es una constante, también sale de la suma y lo único que tenemos es la suma de todas las mercancías de las empresas, pero la suma de todas las mercancías de las empresas es la cantidad total de mercancías en el sector. Entonces, dividir Q mayúscula entre Q mayúscula es 1. ¿Y qué es lo que nos queda? Solo el resultado del numerador, que es el cociente entre el tiempo total de trabajo del sector y la cantidad total producida del sector. Y es así como ya llegamos al resultado que se había expuesto antes en la diapositiva anterior y que no se veía por qué si era un promedio. Ahora, algo que pudieran decir, no, pero es que aquí siento que no está captado realmente todo lo que está diciendo Marx en esas palabras. La fuerza de trabajo social media esa como si fuera una única fuerza de trabajo, a pesar de que esté compuesta de innumerables, era como habíamos dicho, el 1 entre F mayúscula. Vamos a todo el sector en una función de producción agregada, como si todas las empresas fueran empresas promedio. Pero es solo un ejercicio abstracto de lo que significa el promedio, no significa que así es en la realidad. ¿Okay? Si existieran dudas respecto a esto, al final de la presentación podemos regresar como en cualquiera de los otros temas. En el siguiente caso pongo un ejemplo de cálculo que es muy simple. Imaginemos que hay 100 empresas y en total se trabajan 1.100 horas y también se producen 1.100 mercancías. ¿Cuál sería el valor o el tiempo de trabajo socialmente necesario en principio que existiría en el sector? Pues sería de 1 hora. Pero, ¿qué pasa si nos dan más información respecto a las 100 empresas que componen este mercado? Para hacer el cálculo tendríamos que calcular la media aritmética ponderada y tendríamos que conocer estos valores. Imaginemos que hay 40 empresas que ocupan 10 horas para producir 15 mercancías. El tiempo de trabajo necesario de cada una de estas empresas es de 2/3. Y a estas empresas las vamos a llamar las más eficientes. Después tenemos 30 empresas que utilizan 10 horas para producir 10 mercancías. Eso significa que su tiempo de trabajo necesario es de 1. Es decir, requieren 1 hora para producir una mercancía. Y vamos a llamar a este conjunto de empresas las empresas promedio. Después tenemos 40 empresas que ocupan 10 horas para producir 5 mercancías. Quiere decir que su tiempo de trabajo necesario es de 2, es decir, requieren 2 horas por unidad. Y a estas calcula el tiempo de trabajo socialmente necesario bajo la fórmula de la media aritmética ponderada que pusimos. El 10 entre 15 es el share de mercado, el 15 entre 1.110 son las mercancías que ocupan respecto al total de las mercancías en el mercado y el 40 son las horas totales de esas 10, de esas 40 empresas. Si realizamos el mismo ejercicio y sumamos las multiplicaciones, vamos a llegar al cálculo que está muy simple de hacer allá arriba. Este es solo un ejemplo aritmético para que ustedes puedan ver cómo funciona en acción, pero no es lo más relevante. Ahora, continuemos con la teoría del valor de Marx. Con la cita que nos aparece al lado izquierdo. La magnitud del valor de una mercancía se mantendría constante
si también fuera constante el tiempo de trabajo requerido para su producción, pero este varía con todo cambio en la fuerza productiva del trabajo. Y posteriormente nos dice la fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples mercancías, entre otros por el nivel, por múltiples circunstancias, entre otros por el nivel medio de estrés del obrero, el estadio de desarrollo en que se hallan las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso de producción, la escala y la eficacia de los medios de producción, las condiciones naturales, etcétera. Ok, respecto a la primera cuestión, pues sí, si ninguno de las empresas que componen un mercado modifica sus fuerzas productivas, pues no va a cambiar la fuerza productiva social o la del sector, entonces no podría cambiar el valor. Es tal cual lo que nos está diciendo. Si no se ocupan más horas de trabajo o si se ocupan más horas de trabajo y se producen más, de todas maneras se van a hacer de la manera lineal en la que explicamos antes. Entonces, como crece con la misma pendiente, pues en términos unitarios, por unidad, no incrementa el valor. Y, y es lo que estamos expresando con que el tiempo de trabajo socialmente necesario es el inverso de la fuerza productiva, que es el total. Y lo que nos aparece abajo, donde del lado derecho, donde dice qué impacto tiene F sobre el valor, pues es tal cual lo que está diciendo Marx. Si incrementa la fuerza productiva social, entonces disminuirá el tiempo de trabajo socialmente necesario. Si utilizáramos una función de producción agregada y calculáramos la derivada, sería negativa, que significa que a mayor fuerza productiva, menor tiempo de trabajo socialmente necesario, tal cual. Ok, en la siguiente diapositiva lo que vemos son 4 gráficas, que lo que están haciendo es